Muy buenas cuchufletos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es viernes 21 de abril, bienvenidos. ¿Visteis el partido de España contra Italia en el día de ayer? Yo sí lo vi, me invitó Food Locker a una de sus tiendas al lado de Sol, justo en la calle Preciados. Ahí estuvimos viendo y reaccionando al partido. Y la verdad es que me impresiona, me está impresionando mucho esta selección. Yo la verdad es que no daba un duro por ellos, pero bueno, de momento pues la verdad es que están jugando muy bien, pero que muy bien. Estoy viendo jugadores como por ejemplo Cucurella, que la verdad, o Cucurella, no sé cómo se dice, imagino que Cucurella, que la verdad que me está sorprendiendo para bien, para muy bien. Han acertado con ese lateral izquierdo. Bueno, Rodri ya le conocemos del Manchester City, Baena, que desgraciadamente le conocemos también, y está jugando muy bien también en la selección. Y la verdad que bueno, ayer tuvimos la batuta, tuvimos el ritmo, tuvimos el control del partido contra Italia, hasta que no metimos el gol, un gol en propia puerta de la selección italiana, pues no espabilaron. Nosotros tuvimos el control, tuvimos las ocasiones, tuvimos pues básicamente todo el partido para nosotros. Menos mal que al final ganamos, aunque fue de suerte con ese gol en propia, pero lo merecimos. Y ahora, después de haber ganado a una gran Croacia, aunque bueno, esta Eurocopa no lo está haciendo muy bien, después de haber ganado a Italia 1-0 y ya pasando directamente a la siguiente eliminatoria, ¿creéis que España es favorita para ganar la Eurocopa? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, vete poniendo cómodo, vete poniendo cómoda, palomita. Tú siéntate también para ver mi vídeo en YouTube. Y nada, dale al like y suscríbete. Estamos subiendo ya por Castellana, llegamos al Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué sucede en el día de hoy. Por cierto, ya se empiezan a disipar las nubes, viene un nuevo anticiclón y viene el calor, aunque bueno, ahora por la mañana se está bastante bien. Vamos a ver qué sucede con la fachada oeste. Ya sabéis que ayer empezaron a colocar los soportes para la colocación del escudo y de las letras de Bernabéu. Veremos a ver si son en mayúsculas, en minúsculas, veremos a ver si son más grandes que las anteriores. Y nada, pues venga, prepárate que empezamos. Por cierto, no se me quita esto, no se me quita la herida. Y es que está en una zona que siempre lubrico con la saliva, con la lengua, y al final no se me cura. Ay Dios, venga, empezamos. Hoy nos vamos a ir por este lado de aquí. Hoy vamos a aprovechar y vamos por este lado, el de la izquierda. ¿Por qué? Porque desde aquí ya veremos lo que sucede en la fachada. Desde el lado derecho no veremos nada. A ver si... ¡Ojo! ¿Qué tenemos ahí? ¡Ojo! ¿Qué tenemos ahí? ¿Y eso? Parecen paneles solares. Madre mía. ¿Pero y esto qué es? Bueno. Nada. Vamos para allá, comenzamos. Bueno, venga, comenzamos. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al mejor estadio del mundo. Hoy viernes 21 de junio del 2024. Llegamos como siempre a la esquina de la Torre B. Ponte cómodo, que vienen curvas. Bueno, pues nada, os he dejado antes la encuesta. Me imagino que habrá gente de diferentes países. Bueno, también me gustaría saber con quién vas tú, a quién apoyas en esta Eurocopa. Y dentro de poco empieza también la Copa América, aunque bueno, ya sabéis a quién se la van a regalar, a dar. Bueno, empezamos por la esquina de la Torre B. Ahí podéis ver la fachada sur, esquina de la Torre B, con Concha Espina, Plaza de Lima y Castellana. Y a la izquierda, pues esos trabajos que hemos visto sobre todo en el día de ayer, que empezaban a realizar de nuevo, porque ya vimos hasta hace 2 meses más o menos cómo volvían a hacer pruebas en esta parte central de la fachada. Han vuelto a colocar 2 estructuras, posiblemente sean y sigan siendo pruebas. Veremos a ver, porque claro, parece retroiluminado. Pues ahí podéis ver, parece que han colocado 2 estructuras, imagino que para seguir haciendo pruebas, una retroiluminación que van a ejecutar también en la parte de la fachada. Hasta incluso podemos ver que yo creo es más grande que la otra prueba que vivimos la otra vez. Parece que esas estructuras, al menos lo que estamos viendo ahora, parecen más grandes que lo que vimos la otra vez. Pero bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver. De momento nosotros empezamos
en la esquina de la torre, ¿ves? Se nota que hoy es viernes, mirad toda la gente que hay para hacer el tour. Veremos a ver si no tenemos problemas para acceder, esperemos que no, pero sobre todo, bueno, mirad toda la gente que tenemos y aquí esperando también para cruzar el paso de peatones. Entonces ya podemos confirmar que las tapas son mejores que los macarrones con queso de la Italia. Sí, lo podemos confirmar después de la victoria de ayer. Se pone en verde y cruzamos in the night. Siempre ahí podéis ver la fachada, siempre en imagen. Mira toda la gente que hay, qué barbaridad. Y todos no pasan por aquí por casualidad, no, vienen con un propósito, y es venir al Estadio Santiago Bernabéu, el segundo museo más visto y más visitado de Madrid. Bueno, pues ya podemos ver una pilotadora en este sitio, en esta zona. Han empezado con los trabajos de pilotaje en esta esquina de la Torre B, justo enfrente. Aquí lo tenéis. Parece que han empezado a crear los agujeros correspondientes. Todo bien acordonado para que nadie pase por ese lugar. Vamos a acercarnos a ese lugar a ver cómo han empezado a crear esos pilotes para las futuras vigas, los futuros pilares del parking del Estadio Santiago Bernabéu. Mira, vamos a asomarnos, aprovechando que da la sombra justo aquí. Ahí podéis ver 1, 2, 3 agujeros que corresponden con los nuevos pilares que van en la parte inferior, justo en la zona que va a corresponder al parking que vamos a tener en Castellana. Mirad, ya empezamos a tener una imagen frontal, una vista de frente de estas estructuras que han colocado en la parte de la fachada oeste. Y puede ser que viendo los colores de cada estructura, pues puede ser que sean otras pruebas que van a presentar para ver si gusta al club. ¿Os acordáis la otra vez, no? Que subieron las letras y nada, por la tarde ya lo estuvieron quitando, así que pues de forma efímera presentaron las letras y el escudo, aunque bueno, fue una letra creo, y el escudo, y luego lo volvieron a bajar. Parece que no les gustó. Pero esto es lo que tenemos hoy en día. Retroiluminación a la izquierda. Veremos a ver, están presentando este color de la izquierda con un contorno blanco. El interior pues más oscuro, un color más oscuro. Y a la derecha podemos ver, hasta incluso podemos apreciar que el contorno es blanco. No sé si tiene algún tipo de esparadrapo, algún tipo de protección, pero podemos apreciar que el contorno es blanco y el interior también un gris, ¿no? Un gris muy clarito o un blanco más oscuro. O simplemente lo que digo, pues tienen que quitar ese protector y ya se vería perfectamente la misma estructura, pero yo digo que lo han dejado así, es así, para presentarlo y que la cúpula del Real Madrid decida si les gusta o no les gusta, para presentar los nuevos diseños, en este caso los diseños que correspondan con estas plantillas. Así que nada, además vamos a asomarnos por el montículo de Bélgica. Bueno, pues parece que están esperando a que venga alguien de la cúpula del Real Madrid, porque las grúas y la plataforma que ayer estaban dispuestas y colocadas en este lugar para presentar estas nuevas estructuras no están, por lo tanto no van a seguir trabajando en la zona, no van a seguir trabajando en la colocación de más estructuras en la fachada. Así que esto es lo que han presentado y esto es lo que veremos a ver si es que al final colocan o no colocan en la fachada oeste. Decidme qué pensáis, decidme qué opináis respecto a estas nuevas siluetas que tenemos en la fachada, cuál os gusta más, si la de la izquierda con ese contorno blanco y el interior gris oscuro o negro, o la otra, la de la derecha, con ese contorno blanco y ese interior pues gris clarito o blanco. No sé realmente, porque no, es que me está dando el sol de cara y por lo tanto no consigo apreciar en sus plenas propiedades el color de estas estructuras. Así que bueno,
Decidme lo que pensáis aquí en los comentarios también. Aparte de lo de la Eurocopa, si pensáis que España es favorita después de estas victorias pues, contundentes contra Croacia e Italia. Y también pues, me gustaría que opinaseis sobre estas dos materias que tenemos ahora mismo apoyadas de forma vertical en la fachada oeste. Lo que digo, no parece que vayan a continuar colocando más material. Lo que sí vemos es muchísimo movimiento en la zona. Esta máquina auxiliar, como podéis ver, pues va a auxiliar, valga la redundancia, a la pilotadora que hemos visto cómo posicionaban en ese lugar, creando todos esos agujeros correspondientes a los futuros pilares del parking. Y nada, pues aquí podéis ver cómo una vez que se cree los mismos agujeros, ya esta máquina, esta que tenemos aquí, pues es la que ayuda a desplazar toda esta ferralla, toda esta armadura, que como podéis ver también la tenemos muy bien montada, muy bien fabricada para introducirlas en sus agujeros correspondientes. Eso dijo ella, ¿no? Eso dijo ella. Así que bueno, mirad desde aquí cómo se ve ese gran socavón para los trabajos del parking en la parte sur. La verdad que ya se echa de menos poder estar en esa zona para ver qué va sucediendo. Pero nada, la gran novedad que tenemos desde el día de ayer, yo esto la verdad que no lo he visto todavía, ayer vimos solamente cómo colocaban los soportes, es estas estructuras que han colocado en la fachada oeste. Nada, ampliamos para ver las pantallas de las puertas. Estos días nos hemos encontrado con las pantallas completamente apagadas aquí en Castellana, en la lateral oeste, también en el fondo sur. Lo que sí vimos en el día de ayer es encendido parcial de las pantallas del fondo norte. Encendido parcial que veremos en el día de hoy. Sí, también tenemos algún tipo de encendido o algún tipo de prueba, más bien dicho, en la zona norte del Estadio Santiago Bernabéu. Nosotros seguimos, porque no nos vamos a tirar aquí toda la vida, no me quiero quedar plantado como este árbol que tenemos justo detrás, y continuamos hacia la Torre C. Aquí seguimos avanzando, dejando ahí de fondo las nuevas estructuras en la fachada oeste. Vamos a asomarnos por encima de la valla, nunca a través. Aquí lo podéis ver, de esos trabajos que empezaron a ejecutarse en esta zona y que bueno, ya sabéis que se tuvo que paralizar por el tema del escape de gas. Lo taparon, lo han tapado con esta tierra muy bonita ella. Y también vimos hace pocos días, muy poquitos días, cómo estaban picando la zona más cercana a los otros montículos, donde vamos ahora mismo en dirección para allá. Y nada, de momento no hemos vuelto a ver movimiento en este lugar. Es increíble que cada día hay más gente que vende camisetas falsas, falsificaciones aquí en el estadio, ¿eh? Al principio eran como 2 o 3 y ya a día de hoy es que, bueno, no os puedo mentir y no os exagero. Hay por lo menos ya 10 personas o 20 personas vendiendo los aledaños, no solamente la entrada a la tienda, no solamente la zona de Concha Espina, sino también aquí en Castellana. Bueno, unos lo venden presencialmente aquí en el estadio y otros lo venden en sus canales de YouTube, que por cierto el Real Madrid y Adidas va a tomar cartas sobre el asunto respecto a este tema. Va a poner muchas más medidas y va a hacer siempre desde lo legal todo lo que puedan para intentar paliar con todas estas ventas, ¿eh? Ya os lo digo, que el otro día además estuve en el evento de Adidas que me invitó a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu y lo comentó pues un personal, uno de los jefes de Adidas. Así que, y de todas formas también en la calle pues es verdad que hay veces que está la policía por aquí dando paseos, haciendo rondas y demás, pero no es suficiente, y además que yo tampoco veo lícito que por ejemplo pongan más seguridad por el tema de las camisetas, porque hay casos más extremos, casos de, por ejemplo, robos, hurtos, hasta incluso actos de violencia que requieren más atención que, por ejemplo, la venta de camisetas, que directamente la venta de camisetas, pues sí, requiere atención, pero no tanto como lo que acabo de comentar. Bueno, ya después de este monólogo sobre el tema de las camisetas, aquí podéis ver desde otra perspectiva. Yo la verdad que lo sigo viendo pequeño y también sigo pensando que la estructura de la derecha es como que tiene algún tipo de protector, ¿no? Os imagino
bueno, como vimos en el día de ayer, que estaban preparando los cables, estas estructuras retroalimentadas, así que veremos a ver si son pruebas, veremos a ver si están presentando estas estructuras para ya colocar definitivamente las letras, así que en los próximos días saldremos de dudas. Pero bueno, me podéis dejar todo lo que queráis en los comentarios, lo que pensáis, lo que opináis respecto a este tema. La verdad que es un poco dudoso, un poco bastante, porque puedes sacar conjeturas en todos los sentidos, pero luego realmente los que lo saben son ellos. Así que nada, lo dicho, me podéis dejar en los comentarios lo que queráis. Seguimos avanzando. Llevo viendo a estos pedazos de cracks, a estos tres, paseando mucho por la zona de Castellana. Además, les he visto parados en muchas ocasiones también en Castellana, así que posiblemente pues también hayan estado observando cómo están presentadas esas estructuras en la fachada oeste. De todas formas, también no sabemos si vendrá Florentino para ver si le gusta o no le gustan las letras, ese material, no sabemos nada al respecto, pero bueno, en cuanto veamos movimiento ya saldremos de dudas. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos ya oficialmente al Fondo Norte y Rafael Salgado. La verdad que se agradece muchísimo ya esta temperatura después del frío que hemos pasado, hasta incluso casi hemos tenido que sacar el abrigo, el plumas, el edredón de invierno. Perdón. Y ya volvemos a tener, pues bueno, esta temperatura que es lo típico ya. Claro, estamos en junio, entonces ya estamos oficialmente en el verano. Y nada, pues esta noche a salir a una terracita, a tomar algo y disfrutar de esta temperatura. Bueno, ayer vimos cómo empezaban a colocar y a esparcir alquitrán en esta zona, justamente en esta superficie donde vemos cómo rodean los New Jerseys. Además no lo leéis, pero yo lo huelo desde aquí, huele muchísimo a alquitrán. Cuidado, cuidado, que te da el dumper. Ah, digo que lo ha hecho aposta. Huele muchísimo desde aquí, por lo tanto, hombre, obviamente no lo podéis oler, pero mira, han llegado ya hasta este lugar. Ayer lo vimos más o menos, que habían llegado hasta donde están esos trabajadores, más o menos, y ya hoy pues han aprovechado a seguir esparciendo todo ese alquitrán en la zona. Ahora ya lo siguiente será asfaltar, pero bueno, viendo lo grande que es esta superficie, pues puede ser que sean paradas para taxis o hasta incluso parada de autobuses, como dijo mi gran amigo Alan, y lleva toda la razón, puede ser, bueno, Alan o Ricardo, ya no me acuerdo, no sé si fue Ricardo o Alan, pero bueno, sí, tiene toda la pinta que es para alguna parada de autobús o parada de taxis, porque además, mirad, es desde ese lugar hasta aquí, justo aquí. Veremos a ver si también siguen extendiendo todos esos trabajos hasta más para allá. De momento ahí no lo han tocado, como podéis ver, se ve la antigua calzada y aún tenemos material acopiado. Lo que sí vemos es todavía muchísimo movimiento en la zona. Ahora están, parece que colocando más losas de granito en la parte más cercana a la torre D. Sí, a ver, bueno, luego lo veremos mejor desde allí, pero ya en este lugar hay menos movimiento. A medida que han ido terminando con la colocación de los adoquines, pues ya prácticamente está todo presentado y todo sentenciado. Así que vamos avanzando, vamos a ir aprovechando los diferentes huecos de los jardines que tenemos en Rafael Salgado para ver todas estas actuaciones que tenemos activas ahora mismo en Rafael Salgado. De momento no han continuado colocando más losas de granito en toda esta zona. Mirad cómo colocan el alquitrán. Ahora imagino que lo vierten. Ahí está. ¡Wow! Así que lo dicho, no parece que hayan continuado colocando más losas de granito en esa zona. Así que bueno, venga, seguimos avanzando. Bueno, nada, aquí seguimos. ¿Le has dado al like? ¿Te has suscrito al canal? Venga, dale ahí al like y suscríbete al canal. Nada, desde aquí pues vemos lo mismo que vimos ayer básicamente.
Han colocado otro sector de losas de granito, pero tampoco han avanzado más en el día de hoy, hasta incluso la tarde de ayer. Veremos a ver ahora si en la parte más cercana a la torre D sí han avanzado en la colocación de dicho material. Lo que sí veo que están colocando más losas de granito aquí en la parte central. Mirad el útil este. Este es uno de los útiles que utilizan para desplazar y colocar las losas de granito en toda esa superficie. Mirad, mirad. Aquí están colocando más adoquines en la entrada a esta zona de urbanización. Aprovechamos para visualizar también desde el restaurante José Luis. Mirad toda esta zona también, que vimos cómo colocaban pues cada uno de los adoquines correspondientes a este lugar. De momento pues todo continúa igual, más que nada porque en esta zona aún no han preparado dicho lugar. A la derecha, justo allí, ese acceso que vemos justo detrás de las vallas, es donde estaban colocando hasta hace unos segundos que os he mostrado los adoquines de acceso a esa urbanización. Y ahí tenemos las pantallas también, que están totalmente apagadas. Aquí en la parte central, como he comentado antes, están colocando losas de granito. A la izquierda las podéis ver acopiadas. Ahí están. Y a la derecha tenemos el útil con la excavadora, que de momento no están colocando más. Tenemos al operador justo metido en la máquina, en la cabina, pero de momento, hasta que no terminen de echar todo ese material y preparen la zona, pues no seguirán colocando más losas de granito. Así que están avanzando desde la parte de las puertas de acceso hacia estos edificios que tenemos colindantes al Estadio Santiago Bernabéu. Ahora, de todas formas, vamos a verlo mucho mejor desde la torre D. Vamos para allá. Vale, resumen de la zona de Rafael Salgado y Fondo Norte del Estadio Santiago Bernabéu. Siguen colocando más adoquines en este lado de la acera, justo en este lugar siguen picando para preparar la zona y posteriormente colocar los adoquines correspondientes. Aquí a la izquierda también veis muchísima maquinaria, movimiento de tierras, preparando el terreno para colocar posteriormente las losas de granito. Vamos a desplazarnos unos centímetros para la derecha para que veáis cómo ahí están colocando las losas. Primero lo dejan todo a nivel, preparando el terreno, como decía antes, y luego ya presentan las losas. Pero está quedando una zona muy, pero que muy bonita, ¿eh? Demasiado bonita, diría yo. Así que venga, continuamos. Pantallas apagadas al lateral este. Nada, pantallas apagadas de la zona norte de las puertas de acceso del lateral este. Y estos chavales que llevan la camiseta de Mbappé, mira, Mbappé y el 10. Lo que pasa es que llevará el 9. Pero esas no serán de la tienda. Vamos a entrar a la tienda por si acaso, pero eso no es de la tienda ni de coña. En teoría hasta el 1 de julio no se pueden comprar camisetas de Mbappé ni tampoco rotular el nombre y el dorsal de Mbappé, porque aún no se sabe el dorsal que va a llevar. Así que vamos a echar un vistazo por si acaso, porque todo puede ser que el Real Madrid y el PSG lleguen a un acuerdo y puedan vender camisetas antes del 1 de julio. Courtois, Arda Güler, Ferland Mendy, Rüdiger, Brahim, Fran García, Ceballos, Tchouaméni 18, Lucas Vázquez, Valverde el 15, sigue teniendo el 15, no el 8, José Lu 14, Rodrigo, Nacho, Álava, Militao y Carvajal. Así que nada, de momento no venden camisetas de Mbappé. Ha sido una falsa alarma, debe ser que esos chavales pues se han traído su camiseta de casa y ya está. Bueno, pues salimos de la tienda, seguimos visualizando lo que pasa en el exterior. He perdido de vista a los aficionados que estaban por aquí con la camiseta de Mbappé. Obviamente no, claro, es que no puede ser que sea esa, porque Mbappé, en teoría, a no ser que se lo ceda Modric, que no se lo va a ceder, no va a llevar el 10. Oye, ¿y el cartel este cuándo lo van a quitar? Que Duki ya ha pasado. Duki ya ha pasado, podrían poner uno de Jesús Ramírez. En plan, sin ser egocéntrico, de verdad os lo digo. Yo sería más gracioso que él. Dale al like, que no te lo tenga que recordar, y suscríbete también, es gratis. De verdad os lo digo, mirad cómo se nota, cómo se nota
que estamos a viernes y hay muchísima gente, ¿eh? Madre mía, qué auténtica pasada. A ver, vamos a asomarnos por aquí, a ver si han hecho más en la zona de acceso a vehículos pesados. No, parece que no, parece que no. No, seguimos viendo ese composite. Es más, parece que han quitado estructuras para meter cables, ¿no? Ahí al fondo parece que hay algún tubo que otro. Así que están manipulando la zona. Y nada, falta por colocar en este sector manía con pasar delante del dispositivo, ¿eh? No hay espacio, ¿eh? No hay espacio, mira. El espacio que hay aquí y el espacio que hay allí. No. Es que me sienta como una patada en el culo, de verdad. Bueno, ahí lo tenéis. Y además que siempre, cada vez que están haciendo una foto y no me doy cuenta, a ver, si no me doy cuenta, obviamente no puedo hacerlo. Pero sí, si tengo el dispositivo delante, como tengo ahora, yo por ejemplo veo a una persona que se está haciendo una foto y es que hasta incluso me paro todo lo que me tenga que parar y esperar para que se haga la foto. Ay, Dios. Bueno, ¿qué más podemos ver por aquí? Poco movimiento hoy, ¿no? En la fascia de la Plaza de Sagrados Corazones. Poco por no decir nada de nada. Ni mucho ni poco, te quedas mirando la vida pasar. Bueno, las plataformas están, pero no hay trabajadores. No hay trabajadores, ahora veremos las puertas de acceso más cercanas a la Torre A. Oye, ¿sabéis cuál es la canción del verano ahora mismo? Cucu Cucurella. Se come una paella. Cucu Cucurella. Se come una paella. ¿La habéis escuchado o no la habéis escuchado? Decidme que sí, porque si no me siento muy, pero que muy solo. Espero que luego cuando vayáis a comer o a cenar, la cantéis también. Ahí tenéis la fascia. Bueno, no hay trabajo alguno en esa zona. Vamos a ver las pantallas, están encendidas, al menos las de la parte sur. Tampoco están encendidas. Vamos a ver cómo continúan los trabajos en la fachada, en la parte interna de la piel envolvente, después de haber colocado todos estos andamios y posiblemente dentro de muy poquito ya empiecen a retirarlos. Bueno, pues tiene pinta que aún no lo van a quitar, ¿eh? Aún falta por realizar trabajos aquí. De momento nada de nada. Ahí siguen trabajando, se ve hasta incluso ese material, ese panelado que han ido colocando. Ahí arriba también tímidamente. Entre tanta estructura no podemos apreciar muy bien los trabajos que están haciendo, pero no, aún le falta, ¿eh? Me he adelantado yo. Ahí tienen el gancho este. A ver. Ah, bueno, está ahí. Ahí está. Que es el con el que aprovechan para subir y bajar material. Y aquí, aprovechando que siguen demoliendo el interior, vemos esa cuchara como se lleva el escombro y lo va a cargar al contenedor. Vamos a ver si podemos ver desde otro lugar la demolición. Bueno, pues aquí lo tenéis, no se ve prácticamente nada. Pero nada de nada, ¿eh? Entre el contraste de la luz y la sombra y la oscuridad no se ve nada de nada. Bueno, pues acabo de ir a taquillas para sacar la entrada al Tour Bernabéu y bueno, como hemos dicho antes, hay muchísima gente y se ha llenado el aforo, así que hasta dentro de un rato no podemos acceder, así que voy a aprovechar a ir a comer y luego sacamos las imágenes del interior y las subimos aquí al canal para ver qué está sucediendo en el interior. Mientras tanto, pues bueno, aquí podéis ver cómo ya están trabajando en este lugar. Hemos visto hace poquito cómo colocaban estos andamios para la colocación de ese panelado también, replicando todas estas actuaciones que hemos visto también en otros lugares, como por ejemplo este de aquí, que ya lo vemos gris oscuro completamente. Todo esto para, pues bueno, disimular el interior desde el exterior. Así que he estado aquí hablando con una auxiliar que conozco. Se ha puesto un peinado como el de Cucurella, y se lo he dicho. Digo, ¿sabes quién es Cucurella? Y me dice, no sé quién es. Así que no debe ser muy futbolera. Así que le he dicho que lo busque. Luego a lo mejor me tira tomates por decir que se parece a ese jugador. Bueno, nada, iremos viendo resultados en este lugar. Ahí lo tenéis. Así que nada, vamos a asomarnos
la fachada oeste por si acaso ahora. Así que nada, luego sacamos imágenes del interior. Espero que te suscribas, espero que le des un like y espero que me quieras como yo os quiero a vosotros. Venga, buen fin de semana, nos vemos muy pronto. ¡A la Madrid!